Distribución electrónica de los elementos del bloque D en la tabla periódica. Los elementos de transición interna están indicados en la tabla periódica con números romanos del 1 al 8 acompañados de la letra B mayúscula. En su orden se encuentran el grupo 3B, ¿sí?, el grupo 4B, el grupo 5B, 6B, 7B, el grupo 8B, que lo forman tres columnas, el grupo 1B y 2B. ¿Por qué esa particular organización? Más adelante vamos a entender por qué. ¿Cuáles son las únicas dos excepciones del bloque D? Son los dos elementos que se encuentran en la parte inferior izquierda, ¿sí?, que marcamos acá, en la parte inferior izquierda del bloque. Terminan su distribución electrónica en F y hacen parte de otro bloque. Los vamos a ver en un capítulo posterior. Bueno. Empecemos con el ejemplo del manganeso. El manganeso es un metaloide cuyo número atómico es 25, ¿sí? Su distribución electrónica entonces es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d5. Eso nos deja que como su distribución electrónica por niveles de energía tiene dos electrones en el primer nivel, ¿sí?, aquí los vemos, 8 electrones en el segundo nivel, aquí los tenemos, 13 electrones en el tercer nivel y en el último nivel de energía, electrones de valencia, tiene 2 electrones. El último nivel de energía de Z25 es 4s2, ¿sí? Dense cuenta que ahí no está en la última parte de la distribución electrónica. Porque sabemos que es el último nivel de energía porque es el número cuántico mayor, o sea, el mayor coeficiente, por decirlo de alguna manera, de toda la distribución electrónica. Es un elemento del bloque D, claro, porque termina su distribución electrónica en D. Tiene 2 electrones de valencia, ¿sí? ¿Quién nos lo dice? Nos lo dice esto, sin riesgo de equivocarnos. 2 electrones en el último nivel. Como tiene 4 niveles de energía, porque ese es su número cuántico principal mayor de la distribución electrónica, entonces sin excepción, como se cumplen todos los elementos de la tabla, está en el periodo 4 de la tabla periódica, es decir, en la fila número 4. ¿Cuál es el grupo? Para establecer el grupo en los elementos del bloque D, ¿sí?, hay unas reglas o unas particularidades especiales que es las que vamos a continuación a tratar de explicar para poder asignar el número del grupo. Entonces, resumiendo, con la información que tenemos, sabemos que está en el bloque D porque termina su distribución electrónica en D y que pertenece a la fila 4, al periodo 4, es decir, está ubicado en un espacio o en un grupo específico de este espacio de la tabla periódica que estamos marcando, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo establecemos el grupo para saber en qué columna específicamente está. Veamos otro ejemplo. Z40, ¿sí?, es el circonio. Z40. Su distribución electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 y 4d2. Termina su distribución electrónica en D, por lo que es un elemento de este bloque, ¿sí? Como todos los elementos de transición interna, tiene 2 electrones de valencia en el último nivel. Mire, el último nivel de energía es este, ¿sí? Es este. Aquí están esos 2 electrones en el periodo
5 de la tabla periódica. Entonces se cumple que tiene 2 electrones de valencia. Como tiene 5 niveles de energía, ¿sí?, su ubicación dentro de la tabla corresponde al periodo 5 o fila 5 de la tabla periódica. En cualquiera de estos, según el número del grupo, de acuerdo a las reglas que vamos a especificar a continuación. ¿Sí? Este es el espacio en el cual puede estar ese Z40. Donde específicamente en el próximo diapositiva vamos a explicar cómo encontrar el número del grupo. Entonces, hay unas reglas establecidas para establecer el número del grupo a partir de la distribución electrónica. ¿Cómo se hace? Se suman los electrones, ¿sí? Se suman los electrones de los subniveles S y D, del último y penúltimo nivel respectivamente. Si la suma de estos electrones da como resultado, entonces miren, si la suma da 3, el número del grupo al que pertenece el elemento es el grupo 3B. 4, 4B. 5, la suma, el grupo es 5B. Si la suma da 6, el grupo es 6B. Y si la suma da 7, el grupo es 7B. Es decir, si la suma da 3, 4, 5, 6 o 7, el grupo es 3B, 4B, 5B, 6B y 7B respectivamente. Pero si la suma da 8, 9 o 10, ¿sí?, el grupo es el mismo, 8B. Pero ¿cómo hacemos para ubicarlo? Recuerden que el grupo 8B tiene 3 columnas, lo forman 3 columnas. Si la suma da 8, el grupo es el grupo 8B, la primera columna de izquierda a derecha. Si la suma da 9, es la segunda columna del grupo 8B, o sea, la del medio, de izquierda a derecha. Y si la suma da 10, el grupo es el grupo 8B, pero la tercera columna de izquierda a derecha. Si la suma da 11 o 12, el grupo es 1B o 2B respectivamente. Vamos a hacer el ejemplo que hicimos anteriormente con el manganeso Z25, ¿cierto? Como es Z25, su distribución electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, tiene 2, 8, 13 y 2 electrones por cada nivel respectivamente. Es elemento del bloque D, ¿sí?, de transición interna. Tiene, como todos los elementos de transición, 2 electrones en el último nivel o 2 electrones de valencia, 4 niveles de energía, lo que lo ubica en el periodo o fila 4 de la tabla periódica, ¿cierto? Entonces eso es importante porque ahora sí vamos a poder ubicar. Siguiendo las reglas, muchachos, nos dice que debemos sumar los electrones de los subniveles S y D del último, o sea, el cuarto nivel de energía, con el penúltimo, o sea, el tercer nivel de energía respectivamente. ¿Sí? Al sumar, entonces nos queda que 2 electrones del subnivel S con 5 electrones del subnivel P nos da una suma total de 7. Como esa suma es 7, ¿cierto? Según la regla, el grupo del elemento es el grupo 7B. ¿Qué significa eso? Que el elemento está en el periodo 4 y está en el grupo 7B de los elementos de transición interna, uniendo la fila con el respectivo grupo o la respectiva columna. Entonces aquí, en este espacio, en este grupo, es donde específicamente está Z
25. Con el circonio, que también ya lo habíamos hecho, Z40, ¿sí? Su distribución electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 y 4d2. Tiene dos electrones, 8, 18, 10 y 2 respectivamente. Es un elemento del bloque D, ya lo habíamos dicho, tiene dos electrones de valencia. Como tiene 5 niveles de energía, está en el periodo 5 de la tabla periódica, o sea que en esta fila del periodo 5 es donde vamos a ubicar a Z40. ¿Cómo determinamos el grupo? Sumamos los electrones de los subniveles S y D del último y penúltimo nivel respectivamente, es decir, los de 5S2, vea, 2, y los de 4D2, que es el penúltimo nivel, ¿sí? Esa suma de esos electrones nos da 4. Según la regla, si la suma da 4, el número del grupo al que pertenece ese elemento es el grupo 4B. Es decir, si está en la fila 5B y el grupo es 4B, entonces aquí es que encontramos a Z40. Bueno, hay medio chamboncito el número, pero se entiende. Ahí ubicamos a Z40, específicamente el circonio. Vamos a hacer un ejemplo nuevo, Z27. Vamos a hacer la distribución electrónica de Z27. Z27 tiene una distribución electrónica de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d7. ¿Sí? Su distribución por niveles de energía nos arroja que tiene 2 electrones, 8, 15 y 2 respectivamente por cada periodo. Es un elemento del bloque D. ¿Sí? Tiene, como todos los elementos de transición, 2 electrones de valencia o en el último nivel de energía. Tiene 4 niveles de energía, lo que lo ubica en el periodo 4 de la tabla periódica. Entonces ya sé que la fila en la que voy a ubicar a ese elemento Z27, ¿cierto? Es el periodo 4. Bueno, nos dice la regla que debemos sumar los electrones de los subniveles S y D del último y penúltimo nivel, es decir, los de 4S2, donde hay 2 electrones, y los de 3D7, donde hay 7 electrones. Al sumar esas dos cantidades, la respuesta es 9, la cantidad es 9 electrones. Entonces, según la regla, si la suma es 9, el grupo es 8B, pero como el 8B lo conforman 3 columnas, vemos aquí, según la gráfica, este elemento, ¿sí? Z27 está en la segunda columna del grupo 8B, o sea, en la columna del medio. O sea que según esta información, aquí, grupo 8B, ¿sí? Grupo 8B, segunda columna, es donde encontramos a Z27, ¿sí? Periodo 4, grupo 8B, segunda columna. Es importante tener en cuenta esa información. En Z78, un ejemplo nuevo, ¿sí? La distribución electrónica, entonces la que vemos acá, 1s2, 2s2, etcétera, etcétera, 4f14, 5d8, ¿sí? Entonces aquí hay que tener en cuenta, muy en cuenta, de sumar bien y los que corresponden para determinar el número del grupo. Por niveles de energía nos indica que tiene 2 electrones en el primer nivel, 8, 18, 32, 16 y 2 respectivamente, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Elemento del bloque D, claro, los que estamos viendo, tiene 2 electrones de valencia, ¿sí? Como todos los elementos de transición, está
tiene 6 niveles de energía, lo que lo ubica en el periodo 6 o fila 6 de la tabla periódica. O sea que en esta fila, ¿sí?, es donde vamos a hallar la posición de este elemento. ¿Cómo sabemos el grupo? Debemos sumar los electrones de los subniveles S y D del último y penúltimo nivel. Miren dónde está el último nivel, el 6. Sumamos sus dos electrones, véalos, estos que están acá. Si se dan cuenta que no está de últimas en la tabla periódica, ni siquiera de penúltima. Y el penúltimo nivel es 5, con los del subnivel D, que es los que los sumamos. Entonces, sumamos estos 8 electrones, eso nos da una cantidad de 10. Entonces, 2 del subnivel S, ¿sí?, que ya los habíamos marcado acá, y 8 del subnivel D nos da una suma de 10. Según la regla, si la suma da 10, entonces el elemento también pertenece al grupo 8B, ¿sí? Pero ¿a cuál columna? A la tercera. Es decir, que si está en el periodo 6 y la tercera columna del grupo 8B, ese elemento Z78 está ubicado en esta posición. Entonces ahí marcamos Z78, grupo 8B, tercera columna. Z30, otro ejemplo. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. ¿Sí? Por niveles de energía, entonces nos queda 2, 8, 18 y 2 electrones respectivamente. Todos terminan en 2 por ser elementos de transición interna. Es un elemento del bloque D, elemento de transición interna, tiene 2 electrones de valencia o en el último nivel. Como tiene 4 niveles de energía, está en el periodo 4 de la tabla periódica, o sea, está en esta fila, ¿cierto? En esa fila es que lo vamos a ubicar dentro de los elementos que están marcados con el color verde, que son los de transición interna. Sumamos los electrones de los subniveles S y D del último y penúltimo nivel, es decir, 2 electrones de 4S2 y 10 electrones del subnivel del 3 de 10. Entonces, al sumar esas dos cantidades, nos da un total de 12. Según la regla, si la suma es 12, el grupo al que pertenece el elemento es 2B. ¿Sí? Entonces, uniendo la fila, que ya sabemos que es la 4, con la columna, que es la columna 2B, Z30 está ubicada en esta posición. ¿Listo? Entonces ahí marcamos Z30. Y el último ejemplo que voy a hacer es con Z47, ¿sí? Otro elemento de transición interna. Su distribución electrónica, entonces 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 y 4D9. Por niveles de energía, entonces nos damos cuenta que tiene 2, 8, 18, 17 y 2 electrones respectivamente, ¿sí? Por niveles de energía. Está claro, es un elemento del bloque D, tiene 2 electrones de valencia, ¿sí? Aquí los había marcado. Como tiene 5 niveles de energía, es un elemento del periodo 5 de la tabla periódica, ¿sí? O sea que está ubicado en esta fila dentro de los elementos con color verde. Si sumamos los electrones de los subniveles S y D del último y penúltimo nivel, entonces nos queda que al sumar 2 electrones de 5S2 con los 9 electrones de 4D9, el total es 11. Entonces, de acuerdo a la regla, cuando la suma es 11, el número del grupo del elemento es 1B.
¿sí? Grupo 1B de los elementos de transición interna. Entonces, fila 5 o periodo 5 con grupo 1B nos indica que aquí está ubicado este elemento, el elemento Z47. Entonces, esta es la particularidad especial de los elementos de transición interna o bloque D para determinar el número del grupo, muchachos. Entonces, espero que el video les haya sido de utilidad y les permita desarrollar la actividad que les voy a proponer. Muchas gracias.